Cordial saludo, bienvenidos a mi Story Times. En esta ocasión voy a realizar un análisis descriptivo, dinámico, acerca de la historia económica, social y política del siglo XX en Colombia. Para el inicio de ello, es necesario, y como lo indican las fechas, todo inicia desde la Guerra de los Mil Días. Esta guerra fue en sí la integración o por la consolidación del resultado de ciertas confrontaciones que se venían presentando en los departamentos del país, específicamente en la región andina como Cundinamarca, Santanderes, Boyacá, Antioquia y Valle del Cauca. Estos conflictos, de cierto modo, fueron encaminados a las rivalidades entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. En ese sentido, existía una gran inconformidad respecto a la hegemonía conservadora por parte de los miembros y líderes liberales de la época. Es así como entablan ciertas luchas, como lo podemos ver en la imagen, a este lado están el ejército conservador, que en ese sentido era parte de la regeneración del Partido Nacionalista instaurado por el presidente de aquel entonces, Rafael Núñez, y posteriormente por los siguientes presidentes de la hegemonía. Lo del Partido Liberal también consolidó desde aquella época las guerrillas liberales, como lo podemos ver en la imagen, que a su vez instauraron sus luchas, se movilizaron estratégicamente, liderados por el comandante Rafael Uribe Uribe, que decidieron llevar esta confrontación hacia el departamento de Panamá. En ese sentido, y con la crisis económica y social que existía en el entonces, y con la inconformidad de las acciones del presidente José Manuel Marroquín, se decidió encaminar una lucha que empezaría desde septiembre de 1899 hasta el noviembre de 1902, en la cual se dio por nombre la Guerra de los Mil Días. En conclusión, y en que ambos bandos mostraron cierta debilidad, ya que hubo una confrontación sangrienta donde ocurrieron más de 100.000 muertes, la intervención por parte de los Estados Unidos respecto al interés económico que existía por el Canal de Panamá, como se señala en la imagen, buscó de cierto modo eh, buscar la independencia de este departamento para minimizar la crisis económica, asimismo la crisis social, y esta fue la razón por la cual se llevó a un proceso de paz, bueno, o a un proceso de cese al juego entre las partes, y es así como concluye la Guerra de los Mil Días. Tras la entrada del siglo XX, se seguían presentando ciertas problemáticas de tinte política, social y también económica. Tanto así que en 1910, tras la dictadura del presidente Rafael Reyes, se dieron una serie de reformas constitucionales, eh, reformando en sí, valga la redundancia, la constitución de su hegemonía. Asimismo, en la década de 1920 se da el auge de la producción de café en zonas tradicionalmente productivas de este grano, como lo es el eje cafetero, parte de Cundinamarca y Antioquia. En ese sentido se presentó un cierto crecimiento económico al existir una cierta apertura en modelos de empleo, de riqueza en sí, en los hacendados. Cabe resaltar también que la Gran Depresión Económica de 1929 también se da un impacto en nuestro territorio, ya que
ya que en estas épocas existía inversión extranjera dentro del territorio, en cultivos de café y también en cultivos de plátano y banano. Asimismo se presentaron decadencia en producción y por ende eh, en el movimiento de dinero en la época. Esto llevó a que el gobierno, al existir una crisis social, el gobierno tuvo la necesidad de pedir dinero prestado a diferentes países. Esto llevó a que se hiciera una reforma dentro del Banco de la República para que el oro no fuese respaldado en dinero, sino que fuera de una más eficiente producción de papel dinero, que ya no fuera respaldado por oro. De estas crisis, y también se continúan presentando las secuelas de la Guerra de los Mil Días en algunos territorios, ya que hasta ahora se iniciaba una reconstrucción y una revialización de antiguas haciendas que con esta guerra se vieron forzadas a suspender sus actividades agrícolas. Tras la división del Partido Conservador Colombiano, lo cual conllevaría al final de la hegemonía conservadora, inició en 1930 la muy reconocida República Liberal. Esta consistió en una misma hegemonía, por decirlo de alguna manera, de presidentes afines al Partido Liberal y a movimientos progresistas del país. En ese sentido, se dieron significativas reformas constitucionales. Se conoce también este momento histórico del siglo XX por instaurar la separación entre el Estado y la Iglesia en fines educativos y sociales. Asimismo, se otorgó o se flexibilizó el derecho al voto universal. A pesar de que no se le concedió el derecho al voto a la mujer, sí se flexibilizó respecto a cómo se venía desde la Constitución de 1886, donde existían ciertos requisitos de tinte económico y social para acceder a este derecho. Asimismo, se da una masiva sedulación de los ciudadanos, ya que antes, durante la hegemonía conservadora, no existía un registro ni las personas tenían una cierta identificación mediante un documento. Y a través de estas reformas eh, se les otorgó a las personas este requisito. Asimismo, y tras la guerra colombo-peruana, se establecieron los límites del país con la República del Perú en 1932 en el gobierno de Enrique Olaya Herrera. En el gobierno de Alfonso López Pumarejo se conoce como también como el único gobierno que llevó a cabo la reforma agraria, en que consistió en distribuirle a las personas a las personas menos favorecidas, otorgarles una parcela o cierta porción de un gran latifundio, sea dado por efectos de baldío o por despojo de tierras. Asimismo, se viabiliza y se da apertura a la creación de varios partidos y movimientos políticos, como el Partido Comunista Colombiano y la UNIR, siendo estos partidos de izquierda. Más adelante continúa el gobierno de Eduardo Santos, que también sostuvo esta agenda de tinte progresista que llevaría a la permanencia de estos poderes liberales. Y por último, en el segundo mandato de Alfonso López Pumarejo, y tras presentar
Tras existir una crisis política dentro del gobierno y del partido, tras existir una división entre Gabriel Turbay por un lado y Jorge Eliezer Gaitán por el otro, eh, se dio, Alberto Lleras Camargo acudió a completar este periodo presidencial al existir una crisis de escándalos de corrupción y demás, lo cual llevaron a la finalización de este mandato y por ende, tiempo más tarde, es elegido como presidente Mariano Ospina. Este periodo de República Liberal se conoce actualmente, ya que pues en este periodo se construyó la ciudad universitaria de la Universidad Nacional. Asimismo, durante esta época también se dio de alguna manera eh, una masiva construcción de escuelas y colegios en las ciudades y en los campos. Asimismo, también en la redistribución de la tierra, que en estas épocas era lo que definía la igualdad social, se redujo esta brecha y logró que Colombia fuera un país equitativo socialmente. En 1946, tras la derrota conservadora, y lo cual llevó a la presidencia a Mariano Ospina Pérez, el Partido Liberal designa como único líder al líder caudillista Jorge Eliezer Gaitán. Eh, Era destacado en aquella época por su excelencia en el oficio de derecho. Asimismo, ya había ejercido cargos públicos como senador, representante de la Cámara y alcalde de Bogotá, lo cual trajo unos buenos resultados, lo cual lo catapultó como un líder del partido. En ese sentido, y el apoyo popular que consiguió Jorge Eliezer Gaitán, lo cual los conservadores consideraron como una amenaza al gobierno actual de la época. Es por ello que el 9 de abril de 1948, al haber varias hipótesis de su magnicidio, algunos consideran que fue asesinado por Juan Roa Sierra, otros indican que la CIA tuvo que ver con su asesinato, y otras versiones relacionan estos hechos con demás actores internacionales. Sin embargo, no se conoce la certeza de las causas que provocó eh, esta situación a partir de ese día que se conoció como el Bogotazo. El Bogotazo, eh, tras conocerse el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se produjo un desorden social, una crisis, por decirlo así, eh, tras la, tras la rebelión de las personas liberales, más que todo, lo cual se replicó en varias ciudades, en Cartagena, Cúcuta, Medellín y en los demás municipios. Asimismo, esto desencadenó a partir de esta fecha el periodo que se conoce como la violencia, que, que comprendió entre el 9 de abril de 1948, tras la revuelta del Bogotazo, hasta 1958, con el comienzo del Frente Nacional, que de esto hablaremos más adelante. Para hablar más del Bogotazo, eh, esto produjo una crisis social nacional, lo cual produjo pérdidas económicas, eh, crisis de orden público en las ciudades y más que todo en los campos,
al que los liberales, tanto liberales como conservadores, decidieron tomar las armas y la violencia como un medio para obtener dominio o poder en los determinados territorios. De cierta forma, se consideró como una segregación de entre la sociedad. Ante el periodo de la violencia en Colombia, en 1950 se dieron las elecciones presidenciales, en las cuales el Partido Liberal, por decisión unánime, decide no participar en estos comicios debido a que señalaban que existían ciertas prácticas de fraude durante el proceso electoral, por lo que Laureano Gómez, el líder conservador, asume la presidencia en este año, lo cual lo hace hasta un año más tarde, cuando por problemas de salud y demás causas que no se conocen en sí, eh, toma vocería en la presidencia su sucesor conservador, el Rodrigo Urbaneta. Eh, Asimismo, tras regresar Laureano Gómez a Colombia, que se encontraba en el exterior, el 13 de junio de 1953 se dio el golpe de Estado. ¿En qué consistió este golpe de Estado? Que el militar Gustavo Rojas Pinilla asume la presidencia eh, eh, como algo, un golpe de estado especial, ya que tanto liberales como conservadores consideraron esta presidencia como una alternativa o como un proceso eh, hacia la pacificación de las partes, ya que, como lo dije anteriormente, existía un periodo de violencia en el territorio nacional. Esta presidencia de Gustavo Rojas se conoce por otorgarle el voto, el derecho al voto a la mujer. Otro de los hechos significativos es la construcción de varios aeropuertos por todo el país, eh, la mejora de las vías de comunicación. Em, También se conoce por el presidente que incentivó la generación de red de televisión en 1954. Y también se conoció este presidente porque dio una amnistía a los grupos guerrilleros alzados en armas. Sin embargo, esta amnistía trajo así unas consecuencias, ya que a partir de cierto punto del proceso de amnistía, em, estas personas, alrededor de 20.000 excombatientes, de cierta forma fueron reclutados, perseguidos y asesinados, como muchos señalan, por parte de agentes del Estado. Asimismo, y viendo estas circunstancias, varios grupos guerrilleros no se acogieron al proceso debido a estos sucesos que se estaban presentando, por lo que el gobierno nacional de Gustavo Rojas Pinilla declaró al Partido Comunista y a los partidos liberales de extrema izquierda y agrarios que fueron declarados de cierta forma ilegales. Esto se dio al paso de que alrededor de 1955, como guerrillas como en el Sopapaz y del oriente del Tolima, así mismo como las guerrillas del Santander, eh, procedieran a la conformación de escuadrillas guerrilleras en las altas montañas, en resistencia a lo que se estaba dando y en oposición a esta dictadura militar. En 1958, como estrategia o iniciativa para poner fin a la violencia bipartidista que se estaba presentando en el país,
eh, se decidió crear la figura del Frente Nacional, que principalmente consistió en que ambos partidos eh, se turnaban el poder presidencial durante 16 años. Es decir, logrando así constituir dos presidentes liberales y dos presidentes conservadores, de 1958 a 1970. Eh, este proceso de Frente Nacional y de pacificación entre los partidos, em, de cierta forma fue significativo para el avance y modernización de la figura estatal y política del país. De esta forma, el primer presidente del Frente Nacional, Alberto Lleras Restrepo, dio una cierta apertura a la agenda liberal, logrando así llevar más reformas constitucionales eh, de carácter social, logrando así llevar reformas como por ejemplo la reforma agraria, un intento, por decirlo de alguna forma, logrando así que se crearan institutos como el INCORA, en lo cual llevara a adelantarse ciertos procesos que llevaran así a la redistribución equitativa de la tierra, principalmente. Más adelante, y como parte de una de las consecuencias graves que se produjeron a partir de del Frente Nacional, fue que tras la llegada de Guillermo León Valencia a la presidencia, siendo este el del Partido Conservador, no logró una pacificación con las guerrillas que se estaban consolidando en el momento, como las había hecho anteriormente, como lo fue en Sumapaz, Tolima, eh, y de lo contrario, eh, mantuvo una represión militar. En ese sentido, y cabe aclarar, estos grupos guerrilleros, algunos alzados en armas o no, que de cierta forma tenían vínculos con algunos ideólogos liberales y ciertos políticos de aquellos territorios, su mayor inquietud era de que no existía un proceso de paz pleno que les garantizara lo que ellos reclamaban a través de la lucha armada. Por lo que, en consecuencia, y lo que los llenó más de indignación, fue estas dinámicas que se conocieron y que de cierta forma eh, logró que Colombia mantuviera relaciones exteriores como con Estados Unidos, logrando así consolidarse la Alianza para el Progreso, que de cierta forma fue un proceso de globalización y asimismo en ese proyecto político, social y económico buscaban eliminar del panorama político y, y reprimir por medio de la lucha armada a los grupos comunistas. Por la misma razón que estos grupos guerrilleros se identificaban con estas ideas y es por eso que mantienen su lucha hasta finales del Frente Nacional. Tras el gobierno de Carlos Lleras Restrepo se logró otro intento de reforma agraria, lo cual no tuvo avances significativos, sino más bien tuvieron unos avances programáticos de agenda nacional. Asimismo, se crean más institutos como el ICBF, Colciencias, se crea el bienestar familiar, entre otras instituciones que aún permanecen actualmente. Asimismo, también económicamente, como uno de los avances que tuvo Colombia, fue el inicio de la explotación y exploración masiva de recursos minerales del subsuelo, como el petróleo, el carbón, el gas, que se dieron a partir de estas reformas o avances económicos incentivados por estos gobiernos.
El panorama social de Colombia, eh, tras el avance de los grupos insurgentes y revolucionarios en los territorios, se empezó a agudizar a partir de 1970. Esto con el presunto fraude de las elecciones presidenciales del mismo año, el cual daban por victorioso, previo a las elecciones, al que fue dictador, Gustavo Rojas Pinilla, esta vez a través de vías democráticas y con consolidación de movimiento político. Pero sin embargo, eh, como algunos analistas y cifras señalan, eh, hubo un cierto fraude entre el presidente del entonces, Carlos Gerard Restrepo, lo cual le otorgó de cierto modo facilidad de que accediera a la presidencia a través del fraude para que se manipularan las cifras electorales y se diera como ganador a Misael Pastrana Borrero. Es a partir de allí donde se crea el movimiento 19 de abril. Ya se habían constituido las FARC en 1964, el ELN en 1966 y el EPL también se crea en ese periodo de tiempo. En, exactamente en en zona rural de los departamentos de Antioquia y Santander. Para dar un contexto más de ello, de estas guerrillas, en- a partir de la finalización del Frente Nacional y al no existir procesos de paz ni reactivación de una reforma agraria seria, que se vieran los resultados y al de cierta forma prever la ausencia estatal en los territorios rurales y algunos municipios urbanos a lo largo del territorio nacional. Estas guerrillas lograron expandirse, logrando así lograr cierto apoyo e incluso por las mismas personas de los territorios. En varios lugares lograron instaurarse y consolidar sus mandos unificados. Esto logró que estas guerrillas tuvieran cierto auge en todo el país e incluso llegando a tener más cobertura y estrategias que el mismo Ejército Nacional, por lo que le facilitó eh, consolidarse durante los décadas de los años 70, de los años 80, y logrando así tener incluso poder adquisitivo durante sus andanzas y de cierta forma victorias dentro del territorio. Asimismo, en los territorios, en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, de la mano se lograron consolidar y crear ciertos movimientos de reacción social, eh, exigiendo garantías para la educación, garantías para el empleo, garantías para la seguridad, garantías para el derecho a la vivienda, logrando así que tanto en la década 70 y 80, durante los gobiernos de Alfonso López Michel, Julio César Turbay y Belisario Betancur, se llevaran a cabo estos procesos. Durante de estas crisis sociales, por decirlo de alguna manera, y de cierta forma también político, llegando a impactar en las estructuras del Estado, surge la escalada de la ilegalidad y del contrabando económico, por lo que agudiza y de cierta forma em, dinamiza la creación de los grupos ilegales y de los grupos armados.
Es por ello por lo que surge el fenómeno más sangriento y terrorífico en la historia de Colombia, como lo es el narcotráfico. En aquella época, lo que se buscaba era instaurar ciertos bloques, ciertos clanes, como lo fue en, en el departamento de Antioquia con Medellín, en el departamento del Valle del Cauca, encabezados, por decir, en el bloque de Medellín, por Pablo Escobar. Asimismo, eh, estas dinámicas de expansión ilegal y de enriquecimiento asombrosa buscan así una escalada de violencia, esta vez en las ciudades, logrando así que se dieran en algunas zonas de las ciudades explosiones, bombas que asesinarán personas, atentados que ocurrieron muchísimos a líderes políticos y judiciales, eh, y que de cierta forma más adelante lograron salpicar a varios figuras políticas de la época, como hace poco se conoció desde Estados Unidos que Alfonso López Michelsen y Julio César Turbay tuvieron vínculos indirectos, que lo cual juegan un papel de, de facilitadores frente a los movimientos económicos de estos grupos ilegales del narcotráfico. Asimismo, estos grupos lograron mantener cierto terror y zozobra, y que su mayor alcance en la dinámica política fue el asesinato del candidato presidencial del entonces, en 1989, Luis Carlos Galán, eh, lo cual fue algo escabroso en la sociedad colombiana, lo cual produjo total rechazo a estas dinámicas ilegales del narcotráfico. Durante la década del 1980, eh, se mantiene la agudización de los altercados sociales y de cierta forma se incentiva la creación de más movimientos sociales, esta vez de carácter estudiantil y de carácter más pacífico, esta vez sin recurrir al uso de las armas. Sin embargo, eh, varios grupos criminales y terroristas lograron dejar ciertas secuelas en la situación política del país, como lo fue la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y posteriormente eh, la retoma, lo cual es un exabrupto y que en la actualidad las personas reclaman explicaciones de lo que se trató esta retoma por parte del Ejército Nacional y de las Fuerzas Armadas de la época. Eh, esto viéndose también en la década de 1980 en el gobierno de Belisario Betancourt, como uno de los momentos históricos más importantes y destacados, como lo fue el intento del proceso de paz en 1984 con la guerrilla de las FARC, lo cual tiempo después terminó en la conformación de un grupo político que es conocido actualmente como la UP, que en esa misma época, eh, a pesar de que satisfactoriamente tuvo una gran apertura social, de integración de todos los grupos sociales, culturales, económicos, eh, fue perseguida y fue un movimiento víctima de exterminio durante esta década, lo cual se categoriza como parte de un esquema terrorista instaurado por incluso agentes estatales durante esta década y en estos gobiernos. Asimismo,
antes de las elecciones de 1990, las elecciones presidenciales, eh, fueron asesinados 13 ex candidatos, como lo fue Luis Carlos Galán, eh, Carlos León Pizarro y Bernardo Jaramillo. Asimismo, se crean grupos sociales, esta vez reivindicando estos hechos eh, que dejaron millones de víctimas en esta época de la historia como una de las más sangrientas a nivel urbano y rural del país. En la década de los años 90 y finalizando el periodo del siglo XX en Colombia, se lograron varios cambios en la historia política, social y económica que actualmente nos rigen en el siglo XXI. Para dar inicio de ello, de lo que fue eh, la nueva constitución y como un punto de inflexión en la situación del país y en la historia vigente, hay que remontarnos la década de los 80, ya que tras estos altercados, estas situaciones que de cierta forma entristecieron la sociedad colombiana, se buscó la creación de un grupo estudiantil y de gran apertura e integración, como lo fue el movimiento de Todavía Podemos Salvar a Colombia, que fue un movimiento fundado a partir del fallecimiento eh, del líder Luis Carlos Galán y que asimismo llegó a consolidarse poco a poco, reclamando así eh, una reestructura del modelo estatal que nos regía en aquel entonces. Es por ello que más adelante se logra consolidar como el movimiento de la séptima papeleta. Por otro lado, impulsando también este proyecto de nueva constitución, está el proceso de paz de 1990 en el gobierno, finalizando el gobierno de Virgilio Barco. Con la guerrilla del M-19 buscaron este proceso de paz, lo cual también logró incentivar este proceso que llevó más adelante a la Asamblea Nacional Constituyente. Por parte del movimiento de la séptima papeleta fue llamado así porque en las elecciones de marzo de 1990, eh, en el cual se llevaron a cabo elecciones ordinarias de Senado, Cámara, Gobernación, Alcaldía y consejos. Esta fue una séptima papeleta que de cierto modo llevaría y en la cual incentivaba a que estos votos fueran contados, estos votos reclamando así que se convocara a elección de una Asamblea Nacional Constituyente, en la cual para mayo del mismo año, en las elecciones presidenciales, eh, gana el sí en apoyo a que se debería convocar una Asamblea Nacional Constituyente y por consiguiente, en el mes de diciembre, el día 9 de diciembre de 1990, eh, se logró elegir a los miembros de, de esta asamblea que redactaría y crearía la Constitución Política de 1991. Esta asamblea, la conformación, eh, tuvo varias sorpresas o cambios significativos a lo normativo de la época, ya que primeramente ganan las fuerzas progresistas, como lo fue por una parte el Partido Liberal, seguido del movimiento M-19 ya como partido político, el Partido Social Conservador y el Partido de Salvación Nacional, logrando así acuerdos y llegando a dirigirse mediante una presidencia tripartita en el proceso, logrando así que fuera un gran acuerdo nacional de la época. Es por ello que para el 4 de julio de 1991 se proclama la nueva Constitución de Colombia.
Más adelante, finalizando el siglo XX, completando la historia, eh, se sucede la ruptura del bipartidismo con la apertura de nuevas fuerzas y partidos políticos eh, garantizados o promovidos gracias a la Constitución de 1991. Así también se logran más que todo sí, muchos cambios sociales, culturales. eh, Se considera al ambiente y a la biodiversidad como parte del esquema normativo y constitucional. Asimismo, se otorga la libertad de cultos, se consolida el Estado laico, se da cierta autonomía a los departamentos, a los municipios, y asimismo se logra consolidar eh, cierta parte del esquema vigente que hoy nos rige. Para finalizar y para dinamizar parte de este proceso de análisis del siglo XX en Colombia, em, voy a dar una síntesis rápida de la historia política, social y económica en la región donde yo convivo, la cual es Sumapaz, em, ubicada en el departamento de Cundinamarca. Esta región y mayoritariamente sus 10 municipios, como Fusagasugá, Pasca, Tibacuy, Arbeláez, Pandi, Cabrera, San Bernardo, Silvania, mantuvieron desde inicios del siglo XX unas estructuras políticas y sociales de tinte liberal, ya que en este territorio, como territorio de colonia, por parte de ciudadanos provenientes de municipios, de departamentos como de Boyacá y de la ciudad de Bogotá, lograron llegar al territorio mediante ideas progresistas de la época, em, logrando así asentarse en territorios baldíos que en aquel entonces eran del Estado. Asimismo, la lucha por la tierra, como se conoce, liderado por Erasmo Valencia, lo cual guiaba a los campesinos mediante los procesos jurídicos llevados a cabo para lograr eh, instaurar los títulos de propiedad de la tierra a los campesinos de la época, a los colonos, que pasaban de ser esclavos de las grandes haciendas y que pasaban a partir de la reforma de los años 30, lograban tener ciertas parcelas o ciertos territorios para ellos poder vivir y solventar las crisis económicas de la época y sostener a sus familias. Asimismo, más adelante, uno de los líderes destacados y que de cierta forma lideraron las luchas liberales y que asimismo trajo las ideas del Partido Comunista a la región fue Juan de la Cruz Varela. Él, como hijo adoptivo de la región, logró instaurarse siendo concejal, diputado del departamento, concejal en varios municipios de la provincia del Sumapaz y el oriente del Tolima, logrando así llevar ciertos cambios significativos eh, y de ciertos cambios sociales, como adelantar la construcción de vías de comunicación, de redes eléctricas, que era lo que se reclamaba en la época. Asimismo, ellos buscaban, por su talante ideológico político, eh, buscaron la creación de ciertos bloques guerrilleros de la época y que se instauraron, se dinamizaron a la situación económica y política y social de la región, logrando así que se instauraran estos movimientos incluso hasta el siglo XXI
y estos grupos eran como símbolos de presencia, de defensa, ya que esta región es que se caracteriza por ser de contener un cierto abandono estatal, a pesar de que esté a cercanía de la ciudad de Bogotá o de la ciudad donde se dirimen las eh, decisiones. Asimismo, y ciudad en el contexto del siglo XX se caracterizó por tener la casona Sabaneta, que actualmente todavía existe, la cual albergó y concentró a ciertos grupos nazis, eh, logrando que de cierto modo en la actualidad es conocida por, por la historia que llevó, por la historia global, lo cual caracteriza a este municipio. Asimismo, como lo vine hablando, también se llevaron ciertas reformas en materia de agricultura y, y ya para finales de este siglo, por fin, a partir de una organización política, eh, se logró liderar varios procesos que llevaron a la modernización de los municipios y de la ciudad cabecera como lo es Fusagasugá. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.